Los prebióticos y su importancia para el organismo. Esta noche hablaremos de los prebióticos. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Hablamos de esto porque definitivamente existen desde ya muchos años atrás, el señor Hipócrates lo decía en su frase, que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Lo decía hace miles o cientos de años atrás el señor Hipócrates, el padre de la medicina. Sin embargo, la medicina convencional, la medicina actual, ha ido desde los años 50, los años 70, haciendo investigaciones y estudiando de cómo es que esta microflora intestinal influye no solamente a nivel del intestino. Pensar de que solamente la microflora trabaja en el intestino es un error, porque en realidad hoy en día se conoce de forma amplia cómo la microflora intestinal influye en tu sistema nervioso, en tu sistema endocrino, incluso en tu sistema inmunológico. Entonces, ya hace muchos años, incluso la medicina tradicional china lo decía, existen proverbios chinos como que uno que dice que en el intestino está la vida. Y definitivamente la medicina tradicional china relaciona dentro del elemento metal y el que está relacionado con el pulmón y el intestino grueso, una de las emociones que le afecta al intestino va a estar muy arraigada con este elemento metal. Entonces, ¿qué decimos en cuanto a lo que es la función intestinal? ¿No? Decimos de que definitivamente la salud empieza en el intestino, y si tu intestino no está funcionando bien, podríamos tener problemas serios a futuro. Entonces, por eso es importante conocer qué es un prebiótico. Y a lo largo de la capacitación estaremos viendo qué es un prebiótico, cómo me ayuda, si tengo que tener un intestino sano, saludable, y entonces cómo me ayuda un prebiótico y cuál es la diferencia con un probiótico, porque son dos cosas diferentes, prebiótico y probiótico, y lo vamos a entender. Entonces, empezaremos diciendo de que nuestro organismo, todo nuestro organismo está colonizado por pequeños seres vivientes, ¿no? Por pequeños microorganismos. Entonces, nuestro cuerpo está rodeado por pequeños microorganismos en todo, en la piel, en las mucosas, tenemos bacterias, ¿no? Entonces, estamos rodeados de bacterias. El único tejido que se salva, digamos así, de que no tiene bacterias es la conjuntiva del ojo. Después, todo nuestro organismo está rodeado de bacterias. Entonces, ¿qué nos da a pensar esto? Que nosotros convivimos con cierto tipo de bacterias, ¿no? Y dentro de las bacterias, las más conocidas son las que colonizan el intestino. En el intestino vamos a encontrar aproximadamente 2 kilos de bacterias, aproximadamente 2 kilos de bacterias, y supone la mitad de peso en heces. Estas bacterias son tan pequeñas que pueden ser de 10 a 50 veces más pequeñas que nuestras células. Y tú sabes bien que para ver una célula se necesita un microscopio, ¿verdad? Entonces son 50 a 10 veces más pequeñas que nuestras células. Y en total, ¿qué cantidad de bacterias tenemos en nuestro intestino? Tenemos aproximadamente 10,000 millones. 10,000 millones de microorganismos. Si todas estas bacterias se agarrarían de la mano, las pondríamos una al lado de la otra, si las pondríamos en filas, estas estarían rodeando el planeta Tierra 2 vueltas y media. Eso simplemente para que tengamos una idea de la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Entonces es un número tremendo de microorganismos, ¿no? Y se han identificado actualmente, científicamente se han identificado aproximadamente 1000 especies de bacterias. Tantas especies son diferentes, 1000 especies de bacterias, y todavía queda por identificar un 30% de nuestra microflora. Entonces estamos todavía en ese campo de exploración. Imagínense, 1000 tipos de especies. Tenemos tantas bacterias en el intestino que por cada célula que tenemos en el cuerpo, y tenemos trillones de células, por cada célula que tenemos en el cuerpo, tenemos 10 bacterias. Por lo tanto, si tenemos tal población de bacterias, tenemos que conocer qué es lo que ellas hacen,
cómo influencian en nuestro organismo, ¿no? Por eso es importante conocer de que estas bacterias en tal cantidad viven en simbiosis. ¿Qué significa en simbiosis? Viven ayudándonos a nosotros como seres humanos en muchas funciones que lo vamos a ir desarrollando en adelante. Entonces, viven en simbiosis y nos permiten a nosotros hacer de que muchas funciones, dentro de ellas la cognitiva, se lleve a cabo de forma normal. Por lo tanto, vivimos en una reunión mutualista. Estos microorganismos se pueden dividir en varias formas, pero la mayor cantidad, como les decía, son las bacterias, pero también existen hongos y levaduras, también existen virus y fagos, protozoos y arqueas. Son tipos de bacterias que están dentro de nuestro organismo y ellas están concentradas en cierto tipo de número, ¿no? Todo está equilibrado. Nuestro cuerpo es tan maravilloso que estas bacterias incluso están programadas, tienen cierta cantidad de porcentaje de población. Por lo tanto, es importante conocer ese dato. ¿Necesitamos nuestras bacterias para vivir? Sí, y ellas también necesitan de nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros como seres humanos somos 21% proteína, 21% proteína del cual está estructurado nuestro cuerpo. ¿Y esas proteínas qué son? Una proteína es una secuencia de aminoácidos, y dentro de ellos tenemos a los aminoácidos esenciales. Se llaman así esenciales porque nuestro cuerpo no fabrica esos aminoácidos, lo tenemos que ingerir en la dieta. ¿Y tú qué crees que sucede? Pues lo que pasa es que esta microflora intestinal, si tú la tienes muy bien equilibrada, esta microflora es capaz de sintetizar esos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, nuestra microflora es quien nos genera esos aminoácidos, nos lo aporta, nos lo produce y nos lo regala. Por eso la importancia de tener una microflora equilibrada. También tenemos que conocer de que más del 30% de sustancias que están en el torrente circulatorio lo ha producido tu microflora intestinal. Entonces, ¿ves qué importante es tener equilibrio de esta microflora? Entonces, el intestino es el que está colonizado en su mayoría con esas bacterias, ¿no? En la mayoría. Y sabemos que el intestino lo tenemos así como tú estás viendo en la imagen, si tú me sigues con el cursor. El intestino tiene esta forma anatómica en la que está dispuesta en nuestro abdomen, pero si nosotros abriríamos el intestino, lo podríamos extender. El intestino mide aproximadamente 8 metros y si lo extenderíamos, podríamos simplemente ver de que cubriríamos casi una cancha de tenis de 400 a 500 metros cuadrados. Entonces, qué curioso. ¿Y qué queremos mencionar con esto? Que la exposición que tiene el intestino entre el medio externo y el medio interno es grande. Por lo tanto, si tenemos una buena microflora, este intestino funcionará bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros nacemos, prácticamente estamos dentro del vientre de nuestra madre en un ambiente estéril, ¿no? Es un ambiente donde no hay microorganismos. Pero desde el momento que nacemos y un bebé atraviesa el canal del parto, en el momento que atraviesa el canal del parto, se encuentra con las primeras bacterias, que son los lactobacilos, que están dentro de la flora microbiana vaginal. Entonces, estos lactobacilos son los primeros en ingresar al ser humano, al bebé. Y estos lactobacilos van a ir a formar parte de esa microflora intestinal. Por eso es importante promover el nacimiento natural y normal. Lo que no sucede en niños que nacen por cesárea. Los niños que nacen por cesárea no tienen este contacto con lactobacilos. Entonces, si en lo posterior este niño no tiene cuidado en su alimentación, va a desarrollar problemas a nivel intestinal. Entonces, es una de las situaciones en cuanto nosotros nacemos, ya tenemos contacto con este tipo de bacterias. Segundo contacto, la leche materna. Como la leche materna nos aporta bifidobacterias, también las bifidobacterias van a ir a colonizar el intestino. Por lo tanto, por ahí también es un aporte de estos microorganismos para seguir formando esta colonia en el intestino para
que en un futuro tengamos funciones correctas. ¿Y qué sucede con los niños que se alimentan bajo fórmula, que no tienen la lactancia materna? Pues ellos, estos niños que han sido alimentados con leche de fórmula, a la larga pueden desarrollar una disbiosis, un desequilibrio de su microflora, y en lo posterior, en la juventud y en edades que vienen, puede predisponer a tantos problemas de salud como desde alergia, síndrome de colon irritable, problemas incluso relacionados con problemas de alergias y sistema inmune debilitado, etcétera. Entonces, importantísimo que desde la lactancia nosotros tengamos que ver formando la microflora intestinal. En los primeros 1000 días desde que nace un niño hasta los 3 o 5 años se forma una microflora normal. Hasta los 5 años. Por eso es importante, por eso es vital de que un niño tenga una alimentación equilibrada, balanceada, ¿no? Lejos de tanta golosina que hoy en día, pues, realmente los papás de hoy, a los niños lo primero que le hacen probar, como decía en algún video, es una gaseosa, ¿no? En vez de darle un jugo de manzana, por ejemplo. Entonces, ¿qué están haciendo con el intestino de ese niño? Por eso si vemos papás en esta, yo sé que muchos somos papás aquí en esta sala, si tú amas a tu hijo de verdad, entonces tienes que darle una alimentación equilibrada. Y dentro de eso están las frutas y las verduras porque contienen fibra, ¿no? Y ahí vamos a hablar de los prebióticos. Por lo tanto, importantísimo la lactancia, importante de que hasta los 3 o 5 años esta flora, esta microflora se va a consolidar, por lo tanto la alimentación tiene que ser completa y tiene que ser variada para que tú le puedas dar una buena herencia a tu hijo. Si tú quieres darle una buena herencia en salud, ocúpate de que su microflora esté realmente bien conformada. Entonces, bienvenidos en estas bacterias que van colonizando desde que nosotros somos pequeños, pero si estamos en sedentarismo, tenemos mala alimentación, consumimos mucha medicación, entonces eso también va en contra a la buena formación de estas bacterias buenas. Y eso es importante. Si existen niños o si hemos tenido niños y a los cuales hemos tenido que darles antibióticos desde muy pequeños, puede ser que hayas barrido con su flora microbiana intestinal y eso le va a predisponer problemas futuros, estreñimientos. Es por eso que en la adolescencia se presentan este problema de estreñimientos, intolerancias, entonces depresiones, porque tiene mucho que ver el sistema nervioso con el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí bacterias, como ves en la imagen, bacterias buenas y bacterias malas. Y definitivamente en nuestro intestino están equilibradas estas bacterias. Las bacterias buenas, como los lactobacillus, los enterococos, las bifidobacterias, este tipo de bacterias buenas están en mayor cantidad que las bacterias malas. Y alguien preguntará, ¿y tenemos bacterias malas en el intestino? ¿No acaba de decir que nos hacen daño? Sí, tenemos bacterias malas. Dentro de ellas está la salmonella, el helicobacter, el clostridium, ¿no? Enterococcus también. Entonces, estas bacterias que son las que causan daño están en el intestino, pero están en una pequeña cantidad, mínima cantidad. Si estas bacterias malas que están en pequeña cantidad en algún momento aumentaran su población, se vienen en contra de nosotros y ahí vienen los problemas de salud. ¿Y por qué estas bacterias malas podrían crecer? Tu alimentación, una alimentación rica en carbohidratos, muchos azúcares, muchas gaseosas, mucha proteína, mucha carne. La persona que no consume agua, la persona que no consume frutas y verduras va a beneficiar a que esas bacterias malas, entre comillas, empiece a crecer y por lo tanto, pues, los problemas intestinales que se vienen a posteriori. Entonces, si queremos pensar cómo funciona este mundo de la microflora o la microbiota, ¿qué es la microflora o la microbiota? Es la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Pues voy a hacer una comparación. Vamos a pensar de que esta microflora o microbiota es como si se tratara de los habitantes de un país. En un país
todos trabajan para el beneficio de ese país. Ahí están profesionales, están gente que trabaja, todos, ¿no? Todos aportan al crecimiento de un gran país, no solamente profesionales, técnicos, fabriles, todos están haciendo un trabajo específico para el avance de un país. Lo mismo, la microbiota intestinal es como si se tratara de un país y todos trabajen para que todo funcione bien. Hemos dicho al inicio de que la cantidad de bacterias que existe en familias son 1000 y 30% todavía está por identificarse, entonces todas ellas trabajan. Y dentro de ellas tenemos un tipo de bacterias llamadas las bacterias protectoras o microbiota protectora. Entonces, la microbiota protectora son numerosas este tipo de bacterias que colonizan tanto el intestino delgado y el intestino grueso. Esa microbiota protectora está formada por los lactobacilos, por los bifidobacterias y los bacteroides. Son el ejército defensor. Estas bacterias, los lactobacilos y las bifidobacterias, son como la defensa de un país, nos protege. ¿De qué nos protege? De que estas malas empiecen a crecer. Entonces, como que controlan a las malas, a estas bacterias malas. Les dicen, tú no puedes crecer más de este porcentaje. Entonces, son las que están controlando, ¿no? Y tenemos a la microbiota protectora. Tenemos otro tipo, son estabilizadores también del medio intestinal. Tenemos un segundo grupo de bacterias que son las inmunomoduladoras. Y estas bacterias inmunomoduladoras son otro grupo diferente. Si las anteriores decíamos que eran un ejército, las bacterias inmunomoduladoras vienen a ser como los capitanes generales. ¿Y qué hacen esas bacterias inmunomoduladoras? Tienen un trabajo de mantener homeostasis del intestino. Son también estabilizadoras. Ahí se encuentran la Escherichia coli y los enterococos. Esas bacterias tienen la capacidad de regular la respuesta inmunitaria. Por eso es importante tener una población bacteriana normal, porque regula nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, ahí tenemos un dato importante por el cual tenemos que mantener una microflora equilibrada. ¿Y qué hacen estas bacterias? Como les decía, este segundo grupo son como los capitanes generales. Ellos van explorando y se encuentran de repente con un tipo de sustancia o con un tipo de tóxico. Y es como si le preguntaran a estos capitanes generales, ¿no? Este tipo de bacterias. Y le preguntan, ¿tú qué eres? Y si dicen, identifican que es una toxina, cierran la barrera intestinal y la eliminan. Pero si es un nutriente, abren barrera intestinal y se absorbe. Eso hacen ese tipo de bacterias inmunomoduladoras. Importante su trabajo. Están en menos cantidad, pero son importantes en la formación, en la función que desarrollan. Tenemos otro tipo de bacterias que son las bacterias muconutritivas. Y esas bacterias muconutritivas, como su nombre lo dice, hacen de que la mucosa del intestino se mantenga gordita, hidratada, para que esas mismas bacterias que viven ahí puedan seguir desarrollándose y reproduciéndose, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ese tipo de bacterias? El tercer grupo aportan nutrientes, nos ayudan además a defender la barrera intestinal. Si tu barrera intestinal en algún momento se abre, pues se vienen problemas serios. Tenemos una barrera intestinal, que enseguida vamos a hablar de lo que significa. Entonces, bien, tenemos hasta ahí. ¿Qué podemos recordar? Tenemos bacterias malas y bacterias buenas. Si mis bacterias malas empiezan a crecer porque no hago ejercicio, soy sedentario, tengo malos hábitos alimentarios, me van a atacar. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que ayudar a que las buenas bacterias mejoren su población, porque cada una de ellas tiene un trabajo en específico. Ellas mismas van a controlar al otro tipo, a las bacterias malas, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos. Bien, ¿cuál es la importancia de la barrera intestinal? Aquí tenemos esto que dice barrera intestinal. Si tú ves esta imagen con el cursor, si tú me sigues con el cursor, esto que tú estás viendo aquí es una luz intestinal, ¿no? Es una barrera. La barrera intestinal está formada por células, una capa de células, es una capa de células y está encargada de la absorción de nutrientes, de electrolitos, es decir, de sodio, potasio, etcétera, este tipo de minerales. Pero también requiere, es una barrera semipermeable. Y si tú me sigues con el cursor, aquí vemos en esta otra imagen que esa barrera se ha roto. Hay una solución de discontinuidad. Por lo tanto, si nosotros cursamos por esto, cuando se rompe la barrera y hay mayor permeabilidad,
Imagínate, pueden ingresar elementos tóxicos, alimentos mal digeridos y va a causar estragos en nuestro sistema digestivo. Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo se rompe la barrera intestinal? Se rompe cuando esas bacterias malas empiezan a crecer más que las buenas. O sea, no nos conviene que nuestra barrera intestinal se rompa por nada del mundo. Eso es nuestro medio de defensa. Es una mucosidad que está ahí en el intestino. Y también aprovecho este ejemplo para hablar acerca de los purgantes. Cuando uno se purga y utiliza en exceso este tipo de purgantes, ¿qué es lo que hace? Barre toda esta colonia de bacterias que son buenas para nosotros. Y es más, yo conozco gente que dice, no, yo me tengo que purgar casi todos los meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Botan toda esa mucosidad que es tan importante para el intestino. Y en lo posterior, estas personas van a desarrollar constantes diarreas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Han desarrollado un problema de colon irritable debido a que han alterado esta barrera intestinal. Entonces, por eso es importante conocer estos temas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la barrera intestinal. Tenemos una barrera intestinal que está comunicada además con el sistema nervioso entérico. Voy a aprovechar esta lámina para explicarte lo siguiente. El sistema intestinal, nuestro intestino, nuestro sistema gastrointestinal, está inervado por las ramas del nervio vago, así se llama este nervio, el nervio vago. Y el nervio vago, a través de sus ramas, va a comunicar el sistema nervioso entérico, es decir, el sistema nervioso del sistema gastrointestinal con el sistema nervioso central. Esa es la vía de comunicación, el eje que existe entre el intestino y el cerebro. Entonces, todo lo que le suceda al intestino va a ser informado al sistema nervioso central. Por eso, problemas de diarreas, problemas de estreñimientos, problemas de un desequilibrio de la microbiota, lo va a reconocer el sistema nervioso central. Y es por eso que las emociones, y alguna vez decíamos que tu salud mental depende de tu salud intestinal. Entonces, si yo tengo una mala salud intestinal, va a repercutir no solamente a nivel intestino, va a repercutir en mis emociones, va a repercutir en mis decisiones, en mi forma de pensar, en la cognición, etc. Por eso es importante conservar una buena microflora. ¿Y por qué es importante que estas bacterias estén en equilibrio? Porque si tú tienes bacterias equilibradas, esas bacterias en equilibrio van a producir ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta son varios, es el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Del que más he estudiado es el ácido butírico. Cuando tú consumes fibra, por eso es importante el FOS, los países que tienen el FOS, qué buen producto que tienen que consumirlo. El FOS es el fosfooligosacárido, es un prebiótico que ayuda a que la población de bacterias buenas se multiplique y esté bien desarrollada en tu intestino, ¿no? Al igual que la fibra tiens o productos de fibra. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú consumas esos productos? Pues tus bacterias que son buenas, al llegarles a ellas el prebiótico, van a elaborar ácidos grasos de cadena corta. La fibra, el cuerpo no lo puede absorber, pasa enterita al intestino. ¿Y qué sucede ahí? Estas bacterias se encargan, ¿no?, de fermentar la fibra, ¿sí? Y como fermentan la fibra, van a producir ácidos grasos de cadena corta. ¿Y para qué? ¿Para qué van a producir ácidos grasos de cadena corta? Para luchar contra el cáncer, para prevenir un cáncer de colon, para que el sistema digestivo pueda absorber sodio y agua, que es importante porque la última parte del intestino absorbe líquidos, para mejorar la proliferación de esas células, para que esas células del intestino se formen de forma natural, normal. Tiene el ácido graso de cadena corta, tiene un efecto inmunomodulador, tiene un efecto antiinflamatorio, por lo tanto va a disminuir la inflamación a nivel intestinal, puede aliviar y prevenir afecciones como una colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, imagínate cómo te puede ayudar esa producción de ácidos grasos de cadena corta. Ahora,
Cuando una persona consume antibióticos como la amoxicilina, la citromicina, la penicilina, etcétera, cualquier tipo de antibiótico, este antibiótico barre esa microflora intestinal. Entonces no hay quien produzca ácido butírico o ácidos grasos de cadena corta. El estrés tiene el mismo efecto. Un estrés mantenido tiene el mismo efecto de un antibiótico, barre la microflora intestinal y no es conveniente para nosotros. Entonces, ¿qué hace el ácido butírico? Pues si estás consumiendo antibióticos, las bacterias que producen ácido butírico ayudan a que nuevamente se pueda repoblar el intestino de estas bacterias buenas. ¿Está relacionado con el peso corporal? Sí, nos podría ayudar incluso en casos de resistencia a la insulina y nos podría ayudar a controlar el peso. Por eso es importante mantener una buena microflora intestinal. También se ha estudiado mucho de que estos ácidos grasos de cadena corta están implicadas en su papel beneficioso en el caso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por lo tanto, si yo tengo buena microflora intestinal, ellas van a producir sus ácidos grasos de cadena corta y no me van a afectar. Por eso es importante que nosotros mantengamos esa microflora. Ahora, aquí está justo lo que les decía. Existe un eje microbiota intestino-cerebro. Definitivamente cada vez más estudios revelan cómo la alteración de la microbiota intestinal puede afectar el desarrollo, escucha bien, el desarrollo cerebral y el comportamiento. ¿Cómo es esto? Es decir, que si yo tengo una alteración de mi microflora, ¿va a alterar mi comportamiento? Sí, lo va a alterar y como lo estamos viendo ahí, entonces vemos que existe un eje de comunicación entre el intestino, entre el sistema neuroendocrino, tenemos una comunicación muy amplia. Entonces, existe un eje relacionado con nuestros sistemas reguladores. Tenemos 3 sistemas reguladores, que son el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario. 3 sistemas reguladores: sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunitario. Ellos están en estrecha comunicación bidireccional, se comunican constantemente estos 3 sistemas y van a constituir de esta manera el sistema neuroinmunoendocrino. Eso lo tenemos todos. Pero resulta que la microbiota va a incidir en el funcionamiento de esos 3 sistemas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Si tengo esos 3 sistemas reguladores, mi sistema nervioso se comunica con mi sistema endocrino, mi sistema endocrino se comunica con mi sistema inmune. Ambos están plenamente comunicados, pero en esos 3 sistemas incide la microbiota. Por lo tanto, si tú tienes desequilibrada tu microbiota, vas a causar desórdenes a nivel del sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunitario. Por eso es importante conocer de que la microflora tiene que estar equilibrada. Y de hecho, las personas con Alzheimer, las personas con autismo, que son enfermedades, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, y las personas con esquizofrenia también, en este tipo de personas su microbiota es la más desordenada. No es coincidencia, sino es por este eje. Existe este eje intestino, microbiota, cerebro. Por eso es que nosotros tenemos que conocer primero cuál es la causa, ¿no? Y ver por qué se afecta tanto, incluso en casos del estrés, se afecta tanto nuestra microbiota. Ya habíamos hablado de una capacitación de cómo controlar el estrés. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que definitivamente el cerebro está relacionado con nuestro intestino, ahora me voy a encargar de mejorar mi función intestinal para que tenga una buena función, no solamente cerebral, sino también endocrina e inmunitaria. Y ya muchos estudios nos han comprobado, nos han revelado que existe esta comunicación constante entre estos 3 sistemas. Por lo tanto, tanto las células del sistema inmune, por ejemplo, van a producir, y del sistema gastrointestinal van a producir neurotransmisores, y eso no es ninguna noticia, no estamos descubriendo la pólvora, sino que eso ya se ha estudiado muchos años atrás, de que el intestino es capaz de producir neurotransmisores.
Y sabemos que los neurotransmisores son súper importantes para la función intestinal. Y de repente dirán, pero ¿cómo es que va a producir neurotransmisores? Es que de hecho el intestino puede producir neurotransmisores, y estos neurotransmisores que produce el intestino, siempre y cuando tu microflora esté equilibrada, entonces estos neurotransmisores que produce el intestino se van a ir al sistema nervioso entérico, es decir, al sistema nervioso del intestino, y a través de las ramas del nervio vago, esos neurotransmisores van a tener una influencia en el cerebro, a través de ese sistema. Ahora, por otro lado, se produce neurotransmisores en el intestino, se absorbe a nivel del torrente sanguíneo por vía portal, a nivel del torrente sanguíneo, y a nivel del torrente sanguíneo también van a llegar al cerebro. En conclusión, nuestro intestino está conectado con el cerebro, no solamente con él, sino con el sistema inmunitario. El sistema inmune va a producir citocinas. Nosotros tenemos células defensivas llamadas leucocitos, y estos leucocitos van a producir citocinas, pero el sistema nervioso va a tener receptores para ellos. Es decir, todos están comunicados. En palabras simples, no quiero complicarte, en palabras simples, estos tres sistemas, el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema entérico, el sistema gastrointestinal, estos tres sistemas se hablan entre ellos, se comunican entre ellos. ¿No? Dice, mira, entre ellos regulan. Tenemos un cuerpo maravilloso y una de recursos para sobrevivir, yo diría para sobrevivir, porque en el mundo en el que estamos y en la alimentación que la gente lleva hoy en día, y lo que es peor, la conciencia que muchos papás tal vez no tienen al dar una alimentación correcta a sus hijos, pues es fatal hoy en día. Entonces, estos tres sistemas se comunican entre ellos, hablan entre ellos. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis, para que tu cuerpo funcione bien. Ahora, ¿quién incide entre ellos? Como estos tres sistemas reguladores se comunican, quien incide entre ellos es la microbiota. Es decir, si una microbiota está desequilibrada, entra en disbiosis, no se va a poder comunicar estos tres sistemas, el sistema nervioso con el sistema endocrino, o el sistema endocrino con el sistema inmunológico. O sea, vamos a poner como una barrera, como una tranca, ¿no? Y no nos conviene. ¿Y quién lo hace? El intestino. Por eso es que ese proverbio chino con el que empezamos decía que la salud empieza en el intestino. Lo decía Hipócrates, ¿no? La salud empieza en el intestino. Y el proverbio chino decía que la vida está en el intestino. Porque así es. Entonces, esa es la importancia de conocer este eje cerebro-intestinal. Entonces, ahí vemos de que definitivamente tenemos que tener en cuenta de que existe ese eje. Y cuando existe una disbiosis, así como tú estás viendo en este momento, este intestino está feliz, ves una carita sonriente y feliz, es porque su microflora está normal, es porque la persona que tiene este intestino consume fibra, es porque consume frutas y verduras y está encargada de desintoxicar el organismo y darle un buen aporte de prebióticos y probióticos a su intestino. Por lo tanto, las funciones con las cuales está implicada, está bien. Y aquí vemos otro tipo de intestino, y aquí vemos cómo está, cómo puedes ver que está ese intestino, ¿no? Es un intestino triste, y en ese tipo de intestino ha crecido en mayor cantidad las bacterias malas, y le causan problemas a la barrera intestinal. Debo decir también de que cuando la barrera, hemos dicho que existe una barrera en el intestino, ¿verdad? Son ese epitelio, esa capita de mucosa y de células que impiden, las mismas bacterias se paran ahí como soldados y le dicen, tú no puedes entrar. Si es que es una toxina, le dice, tú no puedes entrar, aléjate, y la eliminan. Pero si es un nutriente, abren la barrera intestinal y ese nutriente puede ingresar. ¿Quién hace ese equilibrio? Son las bacterias. Pero cuando esa barrera intestinal se abre, pueden entrar toxinas, patógenos, etcétera, pero a la vez va a afectar al cerebro. Se va a abrir también la barrera hematoencefálica. Tenemos una barrera que está cubriendo el cerebro, se llama barrera hematoencefálica. Y en esa barrera hematoencefálica que tenemos en el cerebro no puede ingresar nadie, ni bacterias, ni virus, nada. Nada de noxos ni toxinas porque puede causar una encefalitis. Imagínate, estamos hablando de algo muy serio. Tenemos barreras que nos cubren. Pero si la barrera intestinal se abre,
también se va a abrir la barrera hematoencefálica. Imagínense al riesgo al que nosotros nos exponemos. Por eso, una vez más, y lo voy a repetir en toda esta capacitación, nos encarguemos todos de mantener una microflora intestinal. ¿Y qué es lo que se conoce como disbiosis? La disbiosis es un desequilibrio de esa homeostasis. Las bacterias buenas tienen que estar en gran cantidad. Las bacterias malas también existen, están ahí, pero tienen que estar en menor cantidad. Cuando eso cambia, las bacterias malas crecen y las bacterias buenas empiezan a quedarse en menos cantidad, hay una disbiosis. ¿Y quién causa la disbiosis? Fármacos, antibióticos, corticoides, alcohol, cigarro, estrés, alimentación inadecuada, la falta de ejercicios. Estas cosas pueden causar disbiosis y alterar la función metabólica. Entonces tenemos que ocuparnos de evitar una disbiosis. Y la pregunta es, ¿has hecho de repente en algún momento, tú has sentido que se te hincha el estómago, que te molesta, que tienes problemas en cuanto a gases y todo eso? Pues puede ser que tu microflora esté alterada. Puede ser que la microflora esté alterada. Normalmente el cuerpo puede producir 10 litros de gases. Y eso es normal. El cuerpo lo puede manejar normal, lo puede gestionar muy bien. El detalle está que cuando las bacterias malas crecen, van a producir otro tipo de gases, de ácido sulfídrico, de amonio. Y esos tipos de gases son irritativos. Esos tipos de gases causan dolor, porque no podrían, los gases normales no tienen por qué producir dolor ni nada. Entonces, cuando ya veo que esos gases como que hinchan y duelen, ahí nos damos cuenta de que hay un desequilibrio bárbaro de la microflora intestinal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora otra, no es lo mismo la fermentación que la putrefacción. Cuando nosotros consumimos frutas, verduras, fibra, eso se va a fermentar y es un proceso natural y normal. Pero si yo consumo carne a diario, si yo consumo mucho azúcar y carbohidratos, puedo llevar a una putrefacción, ¿no? Entonces, todo eso está involucrado en la buena función de nuestro sistema intestinal. Bien. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo nuestra flora microbiana se afecta, cómo nosotros podemos ayudar a que esta microflora esté normal, ¿no? Dentro de ellos hemos dicho de que tenemos que tener una alimentación equilibrada, tenemos que evitar de que este desequilibrio nos afecte, entonces tenemos que cuidarnos. Entonces, antes de que pase a este tema, si tú no estás durmiendo bien, problemas de insomnio, problemas de estrés, si tú tienes demasiadas preocupaciones, le vas a afectar al sistema digestivo, a tu microbiota intestinal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y cuando existe disbiosis nos va a dar síntomas. Cuando existe una disbiosis nos va a dar síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Cansancio, te vas a sentir cansado, cefalea, dolores de cabeza, migrañas. Simplemente una migraña puede ser que la persona tenga un problema a nivel del intestino, ¿no? A nivel digestivo, ¿qué va a suceder? La persona va a tener diarreas o estreñimiento, dolores de estómago, siempre va a estar hinchado el abdomen, la lengua será seca y blanquecina, tendrá intolerancias alimentarias, colon irritable, ¿no? La presencia del Helicobacter pylori nos está diciendo de que hay ya una disbiosis, le ha dado paso a que estas bacterias crezcan, las malas crezcan en mayor cantidad. A nivel de sistema inmunitario puede presentarse cuando hay una disbiosis, cuando existe un desequilibrio de estas bacterias buenas y malas, puede haber alergia a los alimentos, alergia al polen, dermatitis atópica, el asma bronquial, urticaria, infecciones a repetición, la cistitis, la faringitis, enfermedades autoinmunes pueden estar en base a lo que es este desorden de la microflora. A nivel del sistema metabólico, ¿qué sucede? La persona puede tener obesidad, colesterol alterado, diabetes, hígado graso, síndrome metabólico, arteriosclerosis. Imagínate a cuánto abarca este desequilibrio de estas bacterias.
Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de que a partir de ahora nosotros tenemos que cuidar esa microflora. Entonces ahí puede ser la respuesta a algún problema que tengas hoy. De repente dices, no, pues sí, tengo problemas depresivos o tengo problemas de alergias, entonces tengo un asma. ¿Y qué hacemos en el caso de asma? No solamente es salbutamol y este aparatito que te recomiendan, pues también tenemos que ver la microflora intestinal. Y para esto, para que nosotros podamos mejorar la función de nuestra microflora, tenemos que ver cómo es imprescindible desarrollar esta microbiota intestinal. Tenemos que ver la forma de que esta microflora esté desarrollada de forma normal y completa. Y para eso vamos a hablar hoy de lo que son los prebióticos, por eso sabemos que es necesario y es importante. Entonces, ¿qué es la salud intestinal? La salud intestinal significa sacar el máximo provecho del intestino, hacer que este intestino nos favorezca en su función, nos ayude a funcionar mejor. Por lo tanto, de esto va a depender de una buena función, de una buena salud intestinal, va a depender nuestro bienestar físico y mental. Ya lo hemos explicado cuál es la relación, ¿no? Y por esa razón, si tenemos una buena salud intestinal, nos vamos a evitar tantos problemas intestinales. Por lo tanto, ¿qué es un prebiótico? Bien, estas bacterias buenas que están en tu intestino necesitan alimentarse. Si necesitan alimentarse, al tener buena cantidad de fibras que vienen en los vegetales, que vienen en las frutas, este prebiótico hará que las bacterias buenas se multipliquen. Y al multiplicarse van a mantener su población. Entonces, van a mantener su población y siempre que esté mantenida su población van a evitar que las bacterias malas en algún momento crezcan. Ese es un prebiótico. En síntesis, un prebiótico es el alimento para que mis bacterias buenas estén siempre en buen número. ¿Dónde voy a encontrar prebiótico? Frutas, vegetales, legumbres, ¿no? Entonces, ahí tenemos una explicación de lo que son los prebióticos. Entonces, son estas fibras, los prebióticos son las fibras que se encuentran en este tipo de alimentos y lo que hacen es fertilizar, digamos así, utilizando esa palabra, a que esas bacterias sanas crezcan y por lo tanto también van a producir buena cantidad de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico. Entonces, ahí tenemos los prebióticos. La evidencia científica muestra efectos positivos sobre funciones como la regulación de la microflora, claro, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser resistente frente a infecciones agudas, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal, eso es importante porque si consumimos fibra, que es un prebiótico, que es el alimento de las bacterias, tu intestino se va a mover mejor, permite la absorción de minerales de calcio y magnesio. Otra de las cosas importantes que hace nuestro intestino es la absorción de calcio, atención, calcio, ¿no? Y magnesio también. Por lo tanto, si yo recomiendo calcio a una persona para que pueda, qué sé yo, ¿no? Algún tipo de problema o alguna afección que te comente, pregúntale cómo está yendo al baño, cuántas veces son sus deposiciones, si algún momento ha tenido problemas de hinchazones de estómago, molestias con el intestino, porque de eso dependerá que tú también le puedas recomendar el Fosiro o fibra en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que su intestino funcione bien, reponemos, le damos un prebiótico para que se reponga esa microflora, para que también nos ayude a la buena absorción de calcio. Es importante mantener por ese lado la absorción de calcio. Además, la presencia de una flora intestinal saludable se asocia con una gran variedad de funciones beneficiosas para el organismo, como que, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena microflora, habrá síntesis de vitaminas. En el intestino también se van a sintetizar vitaminas como la B1, la B9, la B6, la vitamina K. Producirá también enzimas digestivas que van a colaborar a la absorción de nutrientes, principalmente calcio, magnesio y hierro. Si es que tu flora microbiana está equilibrada. Porque ¿qué hace la flora microbiana? Sintetiza vitaminas. Nos ayudará a prevenir infecciones,
mantendrá saludables las células del intestino y además estimula el sistema inmune. Y hoy en día nadie se va a dar el lujo de bajar la actividad de su sistema inmunológico. O quien en la sala dice, no, pues yo un rato, ¿no? Mi sistema inmune va a bajar, nadie quiere, todos queremos fortalecer el sistema inmune. Entonces por ahí tenemos que ver cómo está yendo la función de nuestro intestino, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, estos prebióticos tienen un efecto beneficioso, ya lo hemos dicho, para nuestra microflora, importante para nuestra absorción de vitaminas y minerales, evitándonos, si tenemos un buen prebiótico, vamos a evitar esas molestias, como vemos aquí en la foto, dolores abdominales, hinchazones, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia con un probiótico? ¿Cuál es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico? El probiótico son bacterias vivas. Los probióticos son bacterias vivas. Y estas bacterias van a colonizar en el intestino. Generalmente los probióticos están enriquecidos en los yogures. Cierto tipo de yogures tienen probióticos, son bacterias. Y estas bacterias tienen que ser tan resistentes que tienen que poder resistir el ácido clorhídrico del estómago y llegar intactas hasta el colon. Y ahí aumentar su crecimiento. Esa es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico. ¿Cuál es la diferencia? El probiótico es una bacteria viva. ¿Dónde la encuentro? Generalmente en los yogures, ¿no? Yogures enriquecidos con probióticos. Si tú consigues yogures enriquecidos con probióticos, estas bacterias van a llegar hasta el colon y van a hacer su trabajo y allí van a crecer siempre y cuando la persona aporte un prebiótico. El prebiótico es la fibra, es el alimento para los probióticos, es el alimento para las bacterias, el prebiótico, ¿verdad? El probiótico entonces son bacterias vivas, esa es la diferencia, no hay donde perderse. ¿No? Acabamos de decirlo. Entonces la diferencia entre un prebiótico y un probiótico es que uno es bacteria y el otro es el alimento de la bacteria. ¿Y qué alimentos probióticos y prebióticos tenemos? Probiótico. Dentro de ellos, lo mencionábamos, el yogur, y los prebióticos, dentro de ellos, de forma general, están los fructooligosacáridos. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar este tipo de prebióticos y probióticos. Y en diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, tenemos este pack. Tenemos el pack de salud digestiva que nos ayuda a que mejore la flora microbiana normal, mejore tu sistema digestivo, porque sabemos que de nuestro sistema digestivo funcionando bien depende nuestra salud mental. Por lo tanto, ahí tenemos el pack de salud digestiva. En Perú, ¿qué tienen? Tienen el tetianchi, tienen chitosa, que tiene un efecto también prebiótico, la espirulina y la bebida de fibra prebiótica que entró recién, así que aprovechen porque esa fibra prebiótica está súper recién ingresadita y tiene tantos beneficios para la microflora. En Ecuador tenemos el tetianchi, la chitosa, que es un prebiótico, la espirulina y el yagulán. En Bolivia, el tetianchi, chitosa, espirulina, fibratiens. En México, tetianchi, chitosa, espirulina y el té milenario o té reductor. En Colombia, el tetianchi, chitosa y la espirulina. Entonces, este pack digestivo está diseñado para que tú puedas mejorar tu función intestinal y puedas adquirir este producto para mejorar las funciones digestivas. No solamente se trata de limpiar, al limpiar el sistema digestivo o al decir vamos a limpiar el sistema digestivo, la gente común piensa que es purgarse y no es así. Limpiar el sistema digestivo significa de que tenemos que eliminar todas esas toxinas que le perjudican al buen funcionamiento del sistema digestivo, a toda la basura que está dentro del sistema digestivo. Dentro de ellos están los metales pesados, por ejemplo, el plomo y mercurio que causan tantos, que están relacionados con el desarrollo de cánceres, ¿no? Entonces, eliminar todo este tipo de metales pesados para mantener una buena salud y activar también las defensas naturales del cuerpo. Y ahí tenemos a la chitosa. La chitosa sabemos que es una fibra dietaria de origen animal, derivado del caparazón de los cangrejos, y por ahí lo que hace es ayudar a que el intestino reciba también esta fibra y pueda ayudar al crecimiento de una microflora normal. También nos ayuda a regular el peso, lo sabemos muy bien. Nos ayuda también a que podamos disminuir los niveles de colesterol,
y LDL en la sangre, y sabemos que es un suplemento dietario para mejorar la flora microbiana normal. Por ahí tenemos a nuestra chitosa, uno de los productos beneficiosos para nuestro sistema digestivo. Tenemos al Tetianshi, porque el Tetianshi tiene esa función de desintoxicar. Y si nosotros desintoxicamos el organismo, pues le vamos a abrir al organismo la posibilidad de que pueda aprovechar nutrientes y vitaminas. Tiene 5 plantas poderosas, y dentro de esas 5 plantas que tiene el Tetianshi está el Gynostema pentaphyllum, que sabemos que es el yagulán, que en medicina china sabemos que se llama la hierba milagrosa por la capacidad de longevidad que le da al ser humano, porque tiene antioxidantes, combate radicales libres. Tiene las hojas de loto que actúan sobre el sistema inmunológico, el té verde que no solamente ayuda a mejorar la función del sistema digestivo, sino que también ayuda a eliminar toxinas, el Blos Budijae, que contribuye a la disminución de lípidos y la presión arterial, y el Radix poligoni, que regula la evacuación intestinal. Entonces ahí vamos con el Tetianshi. Después tenemos al Fosiru. El Fosiru es un prebiótico, es un fosfooligosacárido que no eleva la glucosa en sangre en caso de si la persona es diabética y lo quiera consumir, pues lo puede consumir normal, no le va a elevar la flora, no le va a elevar la glicemia, sino más bien que va a servir como un prebiótico para que pueda mejorar la población bacteriana normal. Este es uno de los buenos productos, el Fosiru. Te recomiendo que lo consumas ya nomás juntamente con el Tetianshi, porque definitivamente le vas a hacer un bien a tu organismo y así vas a mejorar la absorción de nutrientes, porque al mejorar el intestino, mejoras tu sistema inmune. La espirulina. La espirulina, si bien sabemos que es el alimento del siglo XXI por la gran cantidad de vitaminas, minerales, aminoácidos que tiene, también tiene un efecto beneficioso a nivel del intestino. Por lo tanto, la espirulina es otro producto que está dentro de nuestro pack para mejorar el sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces ahí vemos. Regenera la flora intestinal. El yagulán, ¿por qué está aquí el yagulán? ¿Qué función tiene? El yagulán tiene un efecto antioxidante, mejora la función del sistema circulatorio y el metabolismo del cuerpo. Entonces el yagulán está dentro de este pack de sistema digestivo porque nos ayuda a regular colesterol, triglicérido, nos protege de radicales libres, y si nos protege de radicales libres, nuestras células no envejecen, ¿no? Aumentan las defensas del organismo. Fibratiens, por ejemplo, hay países que tienen fibratiens, como es mi país, que tiene este producto maravilloso. Este es un producto buenísimo, ¿por qué? Porque tiene polvo de espino amarillo. ¿Y eso qué hace ese polvo de espino? Ese polvo de espino lo que hace es ayudar a regular la presión arterial. Tiene fibra de avena, y al tener fibra de avena nos ayuda a controlar el peso en su forma normal y regular, reduce el azúcar. Tiene fibra de jujube, reduce la grasa y además mejora los movimientos intestinales. Tiene fibra de manzana, por lo tanto tiene un efecto de saciedad y previene la obesidad. Entonces tiene componentes naturales como la goma arábica, que nos ayuda a reducir el colesterol en sangre. Este producto realmente es buenísimo, ¿no? Dentro del pack intestinal. Y la bebida de fibra prebiótica. Si tú tienes esta bebida prebiótica en tus manos, no puedes dejar de consumirla a diario. Buenísimo. Tiene lo mismo que, más o menos lo mismo que el FOS, tiene galacto-oligosacáridos, ¿no? Y al tener galacto-oligosacáridos va directo a la microflora intestinal, las multiplica, por lo tanto beneficias a tu sistema intestinal a nivel de la microflora. Ayuda a mantener el nivel de colesterol y por lo tanto reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Y también ayuda a que tú puedas, si quieres controlar el peso, también ayuda a controlar el peso. Y ahí tenemos. Deseo que estés saludable todo el tiempo, te deseo mucha salud y que los éxitos vengan en tu camino a recomendar el producto. Vive intensamente feliz y saludablemente natural. Conmigo ha sido hasta aquí. Hasta una próxima oportunidad.